Ajín es la continuación de la serie Tradición o Verdad, y en esta mañana nos toca ver el tema de el regreso del Mesías de Israel. Tradición o Verdad, parte 8, el regreso del Mesías de Israel, amados Ajín. Perdonen los amados Ajín de internet, tal vez no se vea totalmente claro desde sus pantallas las imágenes y las letras que vamos a estar proyectando, más sin embargo esperamos en el Eterno que se escuche bien el audio. Yo voy a ir leyendo las imágenes para que así, amados Ajín, ustedes puedan escuchar de qué se trata el tema, y después con la ayuda del Eterno a través de YouTube puedan tenerlo ya con imágenes, amados. Así que ahora esperamos en el Eterno que se escuche bien el audio para que así ustedes desde su casita puedan estudiar y escribir lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana, amados. Así que el tema de hoy, decíamos, es el regreso del Mesías a Israel. Este es el último tema de este bloque sobre la autenticidad de Yeshua como Mesías. El siguiente bloque será también muy interesante, que lo veremos si el Eterno lo permite dentro de 8 días, que es la sangre del Mesías. ¿Realmente la Biblia, la Torah, habla de que el Mesías tendría que derramar su sangre por nosotros? Vamos a ver ese bloque de temas, amados Ajín, y a cuestionarnos nuestra propia fe para salir victoriosos. Bueno, amados Ajín, entonces, como punto número 1, amados Ajín, que estamos aquí presentes en nuestros amados Ajín de internet, vamos a ver este punto que es sumamente importante, amados. Vamos a empezar con algo muy fuerte, y la primera cuestión, la primera pregunta que debemos realizarnos es esta, amados. Dicen así los judíos ortodoxos: la creencia de dos venidas no es bíblica. O sea, la creencia de que el Mesías tendría que venir 2 veces a la tierra, dicen, no es bíblica, y es una excusa cristiana para explicar todas las profecías que Yeshua no cumplió, con todos los problemas asociados con su supuesta primera venida. Es una mentalidad dispensacionalista. Entonces, en primer lugar, dicen judíos ortodoxos, la idea de que el Mesías tiene que venir y regresar, o sea, estar en la tierra 2 veces diferentes, dice, es una idea cristiana y no es bíblica, y que solamente es una excusa para explicar las profecías que Yeshua no cumplió cuando él vino a esta tierra, amados Ajín. Entonces, hay un video que circula mucho en internet de un rabino en Jerusalén hablando con un pastor cristiano, y el rabino supuestamente gana la discusión con este argumento: todo lo que tú me digas, yo lo haré, dice, pero en mi segunda venida. O sea, como diciendo, yo no soy el Mesías, y las cosas difíciles te las digo que las haré, pero no te digo cuándo, ¿no? Pero esto es lo que ellos dicen: las 2 venidas es una excusa cristiana. No viene en la Biblia las 2 venidas del Mesías. Pero vamos a ver qué dice realmente la Torah sobre esto, amados Ajín. ¿Cuál es la respuesta a este argumento que es de los más fuertes que ellos tienen? Bueno, las 2 venidas del Mesías no son hechas por el hombre, amados, no son un invento del hombre. Las 2 venidas del Mesías, Yahweh las puso en su Torah, y no es un entendimiento cristiano ni dispensacionalista, El dispensacionalismo no es otra cosa más que decir que el mundo ha sido administrado de formas diferentes. Eso es lo que cree el cristianismo. Ellos creen que hubo un tiempo de ley, hoy hay un tiempo de gracia, va a haber un tiempo de ira. El caso es que supuestamente dividen el tiempo en diferentes partes, pero eso está mal. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que Yahweh sí dejó eso en su palabra, y los profetas hablaron de un Mesías. No hablaron de 2 Mesías, no hablaron de 3 Mesías, no hablaron de 4, ni tampoco hablaron de un Mesías por cada generación, como inclusive cree a veces Judá. Yeshua es el Mesías y es el único Mesías. Yahweh nunca dijo en su palabra, amados Ajín, que habrían 2, que habrían 3 o que habrían 4 Mesías, o que habría un Mesías en cada generación. El Eterno solamente nos dejó un solo Mesías de Israel. Y entonces, como tal, Yahweh ha ordenado que el Mesías sufriente morirá, vivirá de nuevo y regresará por los que le esperan. Lo cantábamos ahora en una exaltación antes del tema, de que cuando suena el shofar, dice, el Mesías regresará a esta tierra y resucitará a los que murieron en él, a los que murieron en el Mesías. La Escritura está clara que este único apartado aparecerá en 2 misiones separadas, en 2 misiones diferentes, amados Ajín. Pero una cita que nos muestre esto, bueno, podemos ahora abrir nuestra Biblia, amados Ajín, en Oseas, capítulo 5, verso 14 al 15, amados. Si tienen su Tanakh ahí cerca, su Biblia, por favor, háblanla en el libro de Oseas, capítulo 5, verso
14 y 15, amados ahí. Entendemos entonces, amados, que la Biblia, lo estábamos viendo en los temas pasados, que la Biblia, la Escritura, amados ajín, tiene niveles de interpretación y que la Biblia claramente no es literal. Mucho menos hablando del Mesías, la Biblia va a ser literal, y esto ya lo vimos en los primeros temas de tradición o verdad. La Biblia no se puede entender literalmente, mucho menos cuando habla del Mesías, amados. Y en Oseas capítulo 5, verso 14 y 15, lee así, amados ajín. Se las voy a leer en una versión que tengo, que es la versión israelita nazarena, pero en cualquier Biblia lo pueden leer, no es una Biblia manipulada la que tengo. En cualquier versión la pueden entender de la misma forma, y dice así, amados ajín, en Oseas capítulo 5, verso 14 y 15. No, yo seré como un león para Efraín, como una gran bestia para la casa de Judá. Yo atacaré y me iré, llevando la presa que nadie puede rescatar, y volveré a mi morada hasta que reconozcan su culpa. En su angustia me buscarán y suplicarán mi favor. En el capítulo 6, de inmediato, en el orden que tenemos en la Biblia hebrea es diferente, en el orden que tenemos en el capítulo 6, continúa hablando Oseas y dice: vengan, volvamos a Yahweh, Él atacó y nos curará, Él hirió y nos vendará. En 2 días nos resucitará, nos sanará otra vez, y al tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Así dice acá. Aquí estamos hablando de que, lo veíamos en el tema pasado, de la resurrección del Mesías, 2 días, y en el tercero resucita, pero está hablando también proféticamente de Israel, amados ajín. Y un punto entre paréntesis que yo conocí esta semana y que a mí me llamó mucho la atención porque nunca lo había analizado, un amado aj de otro país fue el que me lo enseñó. Es un aj que estudia bastante los calendarios bíblicos, que ha estudiado bastante, amados ajín, durante décadas, yo creo, los calendarios de una forma científica muy alta, amados. Y entonces él me puso a pensar en algo que yo nunca había hecho, amados ajín. Nosotros esperamos la venida del Mesías a partir de su nacimiento. Así enseñan las religiones. 2000 años después dicen, así dicen, ¿no? Después de Cristo. Sabemos que no es Cristo, es Mesías. Pero dicen 2000 años después del Mesías. Y cuentan su regreso después del nacimiento del Mesías. Pero nosotros como mesiánicos, esa es la pregunta. ¿Debemos contar su nacimiento después de su regreso? ¿Debemos contar los 2000 años de su regreso después de su nacimiento o después de su muerte? En los calendarios que nosotros llevamos están mal. Después vamos a hablar sobre eso, las investigaciones. Les voy a compartir un poco de las investigaciones con el permiso de la que él tiene, y vamos a ver cosas tremendas, amados. Tiempos proféticos impresionantes. Cómo astronómicamente hablando, sin cábala ni nada de eso, cómo los planetas se alinean en cada fecha de una forma especial. Cuando el Mesías murió, en el Pesaj que el Mesías muere, la luna estaba de cierta forma, era luna llena, porque era el 15 de David, era luna llena, y esa luna se ha repetido, la posición de la luna se ha repetido durante mucho tiempo. De hecho, este último domingo que pasó de este mes de marzo que estamos, la luna estaba en la misma posición astronómica de cuando el Mesías murió. Los ciclos se repiten, amados ajín, cada cierto tiempo. Las llamadas lunas rojas se repiten cada cierto tiempo. Las llamadas tetradas se repiten cada cierto tiempo. La última fue en el 2015. ¿La próxima cuándo será? 2032. Paradójicamente, después de la muerte del Mesías, ya con calendarios más corregidos, el 2032 aproximadamente nos dan 2000 años después de la muerte del Mesías. Estamos hablando de cosas tremendas, amados, aquí astronómicamente hablando. No son cosas de cábala, no son cosas místicas, no son locuras. Estamos hablando de tiempos proféticos de Elohim, amados. Le voy a pedir permiso a es de Chile, él, que me comparte un poquito de sus estudios, porque él no es pastor, es solamente un estudiante independiente, y que yo le pueda transmitir un poquito de esas investigaciones. Él ha investigado cosas muy hermosas. Por ejemplo, en la Torá ha descubierto en qué momento el Mesías guardaba Rosh Hodesh, por ejemplo. Cuando la Torá habla, por ejemplo, de que y se quedó 2 días el Mesías con los samaritanos. Bueno, astronómicamente, haciendo los cálculos con calendarios NASA, en ese momento que el Mesías se quedaba parado 2 o hasta 3 días, era Rosh Hodesh, amados aquí. Era Rosh Hodesh. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el Mesías se quedaba a guardar Rosh Hodesh.
El Mesías guardaba Rosh Hodesh, luna nueva, en pocas palabras. Y la Biblia lo dice, pero de formas diferentes, amados ajín. Así que, amados ajín, vamos a ver cosas bien hermosas del Mesías, cosas que el Eterno está haciendo descubrir ahora que son los días del fin para prepararnos para su regreso. Entonces aquí vemos a Oseas hablando de ¿qué? Hablando de que el Mesías tendría dos misiones, es un decir, de un sentido profético. Es como Yahweh hablando, pero estas profecías las puede cumplir el Mesías y dice, no, en el verso 14 dice, no, yo seré como un león para Efraín. Está hablando diferente, como una gran bestia para casa de Judá. Está hablando de dos formas diferentes de que el Mesías se comportaría, es un decir. Y yo atacaré y me iré, llevando la presa que nadie puede rescatar, y volveré a mi morada hasta que reconozcan su culpa, Yom Kippur. Hasta que el Mesías regrese sería Yom Kippur, hasta que reconozcan su culpa. ¿Cuándo regresa el Mesías? En Yom Kippur. Isaías 50, verso 20 dice, y cuando Jacob se apartare de su iniquidad, volverá el Redentor a Israel. Entonces es claro, y esto hasta los judíos lo entienden, que el Mesías regresará cuando el pueblo vuelva en Teshuvah. Eso es Yom Kippur, amados aquí. Bueno, de ahí surgen las doctrinas del Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. O sea que los judíos no saben cómo explicar todas esas profecías y como resultado dicen que hay dos Mesías, un Mesías sufriente y un Mesías rey. Entonces, esta es la forma que los judíos explican las profecías tan diferentes, profecías diametralmente opuestas, de un Mesías que sufre y un Mesías que viene como rey. Y eso también ya lo hemos visto en otros temas. Por ejemplo, en el libro de Amós 9:9 dice que el Mesías entraría sobre un pollino, hijo de asna, sobre Jerusalén. Pero en Daniel 7:13 dice que el Mesías viene en las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo explicamos que el Mesías entra en un asno, pero después Daniel lo ve viniendo en las nubes del cielo? Ellos no lo explican de otra forma más que de esta, que hay dos Mesías. Pero nosotros creemos que no hay dos Mesías, es el mismo Mesías resucitado por el Eterno para traer por fin la redención a su pueblo que es Israel. La que sigue, la que sigue. Bueno, antes de seguir con el otro punto, amados, por último solamente es recalcar que inclusive la tradición judía, hoy no les traigo la cita, después lo haré, que inclusive en la tradición judía, en los libros de tradición judía como son los Midrashim Rabbah, habla de que el Mesías tendría que venir 2 veces a su pueblo. La misma tradición judía habla de que el Mesías tiene que venir 2 veces a su pueblo, como lo hizo Moisés. Dice, el Mesías tiene que ser igual a Moisés, dice en el Midrash Rabbah de Ruth. Después les voy a traer la cita. Eso sí es tradición, pero para enseñar que aún Judá cree en 2 venidas. Dice, el Mesías tiene que ser igual a Moisés. Moisés fue y se presentó al pueblo para anunciarles liberación. Después se fue por 40 años y volvió a regresar para liberarlos. Dice el Midrash Rabbah de Ruth, así tendrá que ser el segundo Redentor, así tendrá que ser el Mesías. 2 apariciones ante el pueblo de Israel. Después les voy a traer la cita para que vean que inclusive la tradición judía, de judíos claro ortodoxos, enseñan 2 apariciones del Mesías en la misma persona o en diferentes personas, amados. Pero bueno, entonces las 2 venidas no es un invento cristiano. De hecho, inclusive podría ser hasta un invento judío, pero no es un invento judío, es un mandato o una enseñanza que el Eterno nos da a través de su palabra, amados aquí. Bueno, punto número 2 también, importantísimo, amados, en este tema. Todo Israel tiene que estar en la tierra de Israel cuando el Mesías venga, dicen. Como dice en Ezequiel 37:25, puesto que todo Israel no está de regreso a la tierra, sino aún en el exilio, el Mesías no ha venido, el Mesías no ha llegado, dicen los judíos. Todo Israel tiene que estar en la tierra de Israel cuando el Mesías viniera. Eso lo dice Ezequiel 37:25. Puesto que el Israel no está de regreso en la tierra, sino aún en el exilio, el Mesías no ha venido, dice. El Mesías no ha venido, amados ajín. Ezequiel 37, verso 25. Vamos a leerlo, amados ajín, si tienen ahí su Tanakh cerca. Su Biblia cerca, Ezequiel 37, verso 25, dice así, amados aquí. En Ezequiel 37, 25 dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será su gobernante para siempre. David es un símbolo del Mesías, es un nombre clave para el Mesías.
Entonces, habitarán en la tierra, dice, que di a mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David, el Mesías, en otras palabras, será su gobernante para siempre. Entonces aquí dicen Yudín, dicen judíos, bueno, dice las corrientes ortodoxas, por lo tanto, dice, Yeshua no puede ser el Mesías porque esto nunca pasó. Vamos a ver cuál es la respuesta, amados aquí. El regreso final no ha sucedido y eso es porque el Mesías no ha regresado a reinar, sino que ha aparecido primero como un Mesías sufriente, amén, como ya lo vimos anteriormente. Ha comenzado el proceso del regreso por poner en los corazones de su pueblo en el exilio que regrese. El pueblo tiene que regresar, sí. Por eso nosotros estamos regresando. Nosotros primero tenemos que ser restaurados, tenemos que conocer Torah, tenemos que conocer Shabbat, tenemos que conocer las fiestas. Inclusive Judá, que lo está olvidando, tiene que restaurarse nuevamente y es entonces cuando el Mesías vuelve a esta tierra. Él está preparando en gran manera a ambas casas para su regreso. Finalmente está escrito, o está en la Escritura, que cuando el regreso se complete, la restauración se complete, el exilio también va a terminar regresando el Mesías a esta tierra, amados aquí. Así que esta escritura de Ezequiel habla de que cuando el regreso se complete, el Mesías también, amados aquí, va a estar en esta tierra. El exilio va a terminar. ¿Por qué? Porque el Mesías, amados aquí, va a restaurar las naciones primero, a los que son de él en las naciones, y después vendrá el fin, como dijo en Mateo 24. La que sigue. Otra acusación más de esta mañana que estudiaremos, amados ajín. Ezequiel 37, verso 26. El siguiente pasuk de Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 26 dice, habla de un templo reedificado en los tiempos mesiánicos y la llegada del Mesías. Ezequiel 37, verso 26 dice, habla de los tiempos mesiánicos y la llegada del Mesías. La referencia del templo siempre se refiere a un templo físico, nunca a un templo espiritual. Por lo tanto, puesto que no vemos un templo reedificado, podemos estar seguros de que el Mesías, dice, no ha regresado. Dice Ezequiel 37, 26, habla de un templo reedificado por el Mesías, puesto que ese templo no está reedificado. Y dice, habla de un templo físico, no de un templo espiritual como enseñó Yeshua, porque él enseñó que reedificó el templo espiritual que somos nosotros, los creyentes. Pero dice, eso no dice la Escritura. La Escritura hablaba de un templo físico realmente. Por lo tanto, al no estar el templo, podemos estar seguros que el Mesías, dice, no ha regresado o no ha venido a esta tierra. Ezequiel 37, verso 26 dice así, haré con ellos un pacto de paz, seré un pacto eterno con ellos, los multiplicaré y pondré mi santuario, mi templo, entre ellos para siempre. Entonces sí, Ezequiel 37, 26 sí habla de un templo físico, amados ajín. Es claro que sí es verdad, que sí está hablando también de un templo físico. Pero ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué Yeshua no reedificó ahora el templo? Leer Éxodo 25, 8 para entender, amados ajín, para dar una respuesta a esto. Éxodo 25, verso 8. Allí en Éxodo 25, verso 8, dice lo siguiente, amados ajín. Y que me hagan un santuario, un mishkan, para que yo habite entre ellos. La Torah, amados ajín, bueno, eso es lo único que dice Éxodo 25, 8. Y que me hagan un templo, un santuario, para que yo habite entre ellos. La Torah utiliza dos palabras para referirse al santuario de Elohim. La Torah utiliza dos palabras para referirse al santuario de Elohim. Una es Mishkan, una palabra que usa la Torah para referirse al lugar de Elohim, la morada de Elohim es Mishkan, que es traducido como tabernáculo o tienda, etc. Mishkan, tabernáculo o tienda. Templo también es traducido como templo. Y la otra palabra es Mikdash, Mikdash, Mikdash. Por eso le dicen Beta Mikdash, Mikdash. Y esa palabra significa morada de santidad apropiada. Morada de santidad apropiada. Estamos viendo eso porque decíamos que la acusación se basa en decir que Yeshua no reedificó el templo de Yahweh,
y dice que tiene que ser un templo físico a fuerza, un templo real de piedras, es un decir, y que Yeshua no hizo eso y por eso el Mesías aún no ha venido y que Yeshua no puede ser el Mesías, pero dice que la Torá usa dos palabras para referirse a la morada del Eterno. Una es Mishkan, traducido como tabernáculo, templo, tienda, y la otra es Mikdash, traducido como morada de santidad apropiada. Mishkan es el nombre propio de la estructura, mientras que Mikdash alude a su propósito, servir del lugar donde impere la santidad. Mishkan, dicen, es el nombre propio de la estructura, o sea, Mishkan es lo físico, es la estructura física Mishkan, pero Mikdash alude a su propósito, servir del lugar donde impere la santidad del Eterno. O sea, Mikdash es lo espiritual y Mishkan es lo físico. La palabra que aparece en Shemot 25:8 es Mikdash. Entonces Yahweh está diciendo, y me harán un Mikdash, una morada de santidad para que yo habite entre ellos, amados aquí. Entonces desde Shemot está hablando que Yahweh lo que quería era un lugar espiritual para que Él morara antes que un lugar físico, amados aquí. Por lo tanto, por ende, entendemos que el Mesías no está contradiciendo la Torá, ni está fallando en alguna profecía, amados, sino que el Mesías está hablando claramente que Él sí vino a hacer esta misión, a construir un Mikdash, un lugar de santidad para Elohim Yahweh. ¿Y ese lugar de santidad cuál es? Es el cuerpo de cada creyente en el Mesías de Israel, amados aquí. Baruch Hashem, la que sigue. En el pensamiento hebreo, toda acción en el espíritu tiene una correspondiente acción en lo físico. Toda acción en el espíritu tiene una acción en lo físico. Como tal hecho de que Yeshua ha estado haciendo la edificación del templo espiritual, es garantizado que a su regreso Él reedificará el templo de Moria, el templo de Jerusalén. Hoy es un templo espiritual, pero sí, cuando Yeshua regrese, purificará y reedificará este templo, que es el templo de Jerusalén, cuando Él regrese. Por eso decíamos, al creer todo esto, amados ajín, es por eso que surgen varias doctrinas. Por ejemplo, decíamos que hay tres cosas que los judíos ortodoxos esperan que un Mesías o que una persona cumpla para ser llamado Mesías. Una es que venga de la descendencia de David, la otra es que regrese a los hijos de Israel exiliados en el mundo, y la tercera, y la que ellos aceptan como verdad absoluta, es decir, que el Mesías tiene que reconstruir el templo. Si Él cumple esas tres cosas, ellos lo aceptan como Mesías indiscutiblemente, amados ajín. ¿Ok? La que sigue, hijo. Cuarta acusación, amados ajín. Isaías 53, verso 10. 53, verso 10, amados ajín. Dice, presenta un problema para los misioneros. Dice, de acuerdo a ellos, que el Mesías tendrá semilla y que Yahweh, por lo tanto, ve su semilla. Ahorita lo vamos a leer. En el hebreo, sera, cual siempre significa semilla biológica como hijos. O sea que en el hebreo sera dice, siempre significa semilla biológica como hijos. No puede ser metafórica porque la palabra hebrea para hijos metafóricos sería ben. O sea que, ¿en qué se basa esta acusación, amados ajín? Al decir que Isaías 53:10 habla de que el Mesías tendría hijos físicamente, o sea que tendría hijos. O sea que no se refiere en un sentido metafórico, debido a que la palabra para metáfora es ben en hebreo. Ben es un hijo metafórico en hebreo, y sera significa semilla física, semilla real, hijos en pocas palabras. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto, amados ajín? Sera puede ser usado para semilla o también para algo que no sea descendencia, amados. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, verso 1, donde la fruta es vista que contiene semilla, y detrás de la palabra semilla aparece la palabra sera. En Génesis 1, capítulo 1, amados ajín, donde aparece la palabra fruta con semilla, aparece también la palabra sera, y lógicamente ahí no está hablando de hijos físicos. Entonces, amados ajín, esto también es una acusación sin base bíblica, amados. Y todos estos temas, decíamos, todas estas acusaciones son para que cuando ustedes vean acusaciones semejantes
vean cosas semejantes en internet o en otros lugares, ustedes sepan que siempre, amados ajín, va a haber una respuesta a esto. Estos solamente son ejemplos de lo que el Mesías cumplió, solamente son ejemplos de acusaciones, pero se encontrarán con otras acusaciones, pero ustedes ya sabrán que siempre, amados ajín, hay una respuesta a cada acusación que se hacen, una respuesta bíblica para que nosotros nunca neguemos al Mesías de Israel, amados ajín. La quinta, amados. La que sigue, dice, a diferencia, la última acusación que veremos en esta mañana, amados ajín. A diferencia de otras lenguas, el término hebreo Mashiach abarca dos significados, que es ungido y Mesías. Esta acusación es tremenda, amados. Es también de las más fuertes que tienen los judíos ortodoxos para decir que Yeshua no es el Mesías de Israel, amados aquí. Número 5, acusación 5. A diferencia de otras lenguas, el término hebreo Mashiach abarca dos significados, ungido y Mesías. Yeshua no fue ungido con el aceite de la unción, conforme a Éxodo 29:7 y a Éxodo 30, verso 23, ni conforme a David, su antecesor, en 1 de Samuel 16. O sea, ¿qué pasa acá, amados? En Éxodo 29 se nos habla que habría un aceite especial, un aceite que estaría en el templo. Con ese aceite se ungiría todo lo apartado para el Eterno. Cada parte de la pared del templo, cada parte de los utensilios del templo tenía que ser ungido con ese aceite, incluyendo a los reyes de Israel. Y con ese aceite fue ungido David, el antecesor del Mesías. Dice, es un requisito indispensable para el investimiento legal como rey de Israel. Por lo tanto, Yeshua no es el Mesías de Israel. Dice, si Yeshua no recibió este aceite de la unción, Yeshua no puede bíblicamente ser el rey de Israel. Yeshua no es el Mesías de Israel, dicen. Porque en Éxodo dice claramente que el Mesías tendría que ser ungido con este aceite. Los ungidos, los reyes tendrían que recibir sobre su cabeza ese aceite. Y Yeshua dice, no tuvo ese aceite sobre su cabeza. Por lo tanto, Yeshua dice, no puede ser el Mesías, no puede ser el rey de Israel. ¿Cuál es la respuesta a esto, amados? Decíamos, esta es una de las acusaciones más fuertes que hay sobre Yeshua HaMashiach. Pero ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta bíblica es, bueno, Yeshua no fue ungido. ¿Qué dice Isaías 61, verso 1? Isaías 61, verso 1 dice, en adelante, se nos muestra claramente que la unción del Mesías vino directamente del Abba, vino directamente del Padre, no de los hombres. Y dice Isaías 61:1, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, como dice Septuaginta. Entonces dice Isaías 61, verso 1, el Espíritu de Yahweh está sobre mí y me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Entonces aquí vemos claramente que sí, que el Mesías sí fue ungido, amados. No nos dejemos engañar. Les digamos, siempre son tal cual, cosas medias mentirosas, acusaciones medias engañosas y mentirosas, fraudulentas, con las cuales mucha gente, les decía, mucha gente ha negado al Mesías de Israel. Y lo va a seguir haciendo tristemente, porque a veces son personas que nunca amaron a Yeshua en primer lugar y como número 2, tampoco se dedicaron al estudio de las escrituras hebreas realmente, amados. Entonces, el ruaj de Yahweh está sobre mí, por lo tanto dice, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha ungido Yahweh, Yahweh ungió, no fue el hombre. Detrás de la palabra ungido, en el original hebreo, aparece la palabra Mashiach, de donde se desprende la palabra Mesías en español. Mashiach, de donde se desprende la palabra Mashiach o Mesías en español, amados ajín. ¿La que sigue? De la palabra Mashiach, esto es sumamente importante, amados. De la palabra Mashiach en hebreo también se desprende otro término que es el de Moshiach. Este término es sumamente importante que lo recordemos, amados. Esta es la última explicación esta mañana y es importante que recordemos esta palabra, Moshiach.
Moshiach significa tres cosas, amados Sajín. Moshiach significa Salvador, Redentor y Libertador. Tres cosas principalmente significa Moshiach. Búsquenlo en los diccionarios hebreos, amados Sajín. Moshiach, así se escribe, Moshiach, y significa Salvador, Redentor y Libertador. Tres cosas sumamente importantes, amados. Salvador, ¿quién es salva? Solamente Yahweh. ¿Quién redime? Redentor. ¿Y quién liberta? Libertador. A pesar de que hubo muchos ungidos en la historia del pueblo, nadie en absoluto reunió estos tres factores que solamente Yahweh posee y delega a quien Él le place. Nadie, amados, puede tener las tres cosas a la vez. Moisés fue un libertador, ¿ok? Inclusive hasta redentor, pero Moisés no fue un salvador. Por ejemplo, el rey David fue un libertador, pero no fue un redentor ni un salvador, etcétera, etcétera. Hubieron gente que fue ungida con una misión especial, pero nadie ha sido un salvador, nadie ha sido un redentor y nadie ha sido un libertador, sino solamente a quien Yahweh le ha placido que lo sea. La que sigue nos da la respuesta. De hecho, Yahweh es el único que se autonombra Moshiach en la Tanakh, amados. Yahweh es el único que se nombra Moshiach en el Tanakh. ¿Dónde dice eso? Si ustedes tienen la oportunidad de leer un interlineal hebreo o una traducción mejor hecha, en estos pasajes aparece la frase Yahweh Moshiach. Isaías 45, verso 21. Isaías 45, verso 21. Isaías 45, verso 21. Isaías 63, verso 8. Isaías 45, verso 21. Y en Isaías 63, verso 8, el hebreo literalmente lee estos pasajes así: Yahweh Moshiach. Y como vemos, Yahshua no solo cumple los requerimientos de unción como rey de Israel y Mesías, sino que también como el ungido de Yahweh para salvar, redimir y libertar a su pueblo y a las naciones del pecado, siendo así él, Yahweh Moshiach, caminando entre los hombres. Absolutamente nadie, amados, en toda la historia del pueblo cumplió estos tres requisitos: Salvador, Redentor y Libertador. Solamente uno, y ese fue Yahshua HaMashiach. Isaías 45, 21, Isaías 63, 8 le llama a Yahweh, Yahweh Moshiach, de donde surge la palabra Mashiach. Entonces también podríamos leer aquí en esos pasajes Yahweh Mashiach. Yahweh es el Mashiach. Baruch Hashem. Pongámonos de pie, amados, para dar gracias al Eterno. Bendito eres, Abba Kadosh, por tu palabra. Entonces, estos temas, amados, son sumamente importantes porque les decía, son cuerdas de vida para nosotros, amados, aquí que hemos conocido la Torah y que tarde o temprano recibiremos ataques de este tipo, amados, aquí. Así que necesitamos conocerlos y entenderlos y saber que siempre va a haber una respuesta para escudar y defender nuestra fe, amados, aquí. Vamos a hacer tefilá.